Historias de mentes. Historias de mentes. ¡De mentes! María, regresé a Holanda y tengo una indigestión, la que no tenía en España contigo. Pero tus padres no tenían problemas de estómago, tía. La culpa de eso es de tus padres. Seguramente porque ellos tienen muchos temas digestivos, pero muchos temas digestivos. Y aparte es muy mexicano, ¿sabes? No sé qué porcentaje estadístico del tema mexicano, pero muchos ya de mis amigos toman cosas para la digestión, para el ácido estomacal y estas cosas. Bueno, más Pero que te iba a decir eso es internacional. Yo creo que aquí también le sí. pasa a la gente, Entonces sí. podría ser también de la edad, o sea, el sistema digestivo se afecta 40.000 plus. Seguramente. Seguramente yo creo que es también un tema que tiene que ver mucho con la genética. Es un tema genético, ¿no? Si tu familia tiene problemas de estómago, pues tú vas a tener una predisposición a tener problemas de estómago, ¿no? Fíjate que ese es un tema que me gusta muchísimo. Y fui a una conferencia de Bruce Lipton, bueno, la que te había contado, que sí fui. Y porque fui, chicos, gracias a que María me dijo, wow, ¿puedes ir? Y dije, claro que sí, voy a ir. Nunca había tenido la oportunidad de ir en todo lo que tengo de vida con alguien que realmente he leído libros y demás. Y me gustaba mucho Bruce Lipton porque justo me recordó esta conferencia y me recordó sus libros, pero justo me encanta porque él puede, o él y muchos, han comprobado todo esto que llamamos energético o mágico de forma científica y han hecho experimentos y experimentos al respecto. Y eso me encanta, es como de las cosas por las que yo empecé a hacer todo lo que hago hoy. Y pues bueno, parte del trabajo de Bruce Lipton ha sido pasar de este tema de la genética tiene la culpa, ¿no? Tus genes tienen la culpa, que en un punto y lo que él planteaba en la conferencia es que ese punto de vista te hace una víctima de tus genes, porque te quita el poder de elección. Y la epigenética, que es lo que él desarrolló y luego se salió de la medicina y luego lo siguieron desarrollando y 23 años después de que él lo dijo, eso lo dice él en su conferencia, pues pusieron la epigenética, que es como, epi es como este tema como antes de, ¿no? Entonces hay algo antes de la genética. Y nos explicaba justo cómo funciona toda la biología del cuerpo, cómo ha estudiado la biología de cada célula. Y desde ahí, desde esos receptores y esos canales de comunicación que se hacen, va habiendo una elección, va habiendo un proceso mucho más allá. O sea, al final, lo que tú tienes como un gen, solo es información. Y esa información tú la puedes usar o no usar. ¿Cómo es? Pero, a ver, ¿qué me estás diciendo, Tania? Que las personas no son el efecto de sus genes, que Bruce Lipton dice que la genética es una elección, no es una consecuencia de quién eres hijo o hija, o hijo o hija. Explícamelo, por favor, porque no lo entiendo. Sí, exactamente eso. Y todavía más brutal, María. Todavía más brutal. Es exactamente eso, que no eres una consecuencia de tus genes. Y lo que me parece maravilloso es que científicos como él y otros, que ya existen, cada vez comprueben más y más esto. Pero lo que él planteaba es que esta idea, porque es lo que es, de la genética como se había entendido antes, que tú eras como el efecto de tus genes, eres el resultado de tus genes, viene de, era como un supuesto dogmático. O sea, lo cual quiere decir que era una idea, ni siquiera cuando lo ponen así en la parte científica, quiere decir que ni siquiera está comprobado. Que alguien dijo, ah, yo creo que estás al servicio de tus genes y como tenía una bata blanca y un montón de credenciales, dijeron, claro que sí, el señor dice eso, así se va a quedar, hasta que 23 años después comprobaron lo contrario. Pero yo creo que ahí ya se había como filtrado el efecto de la sociedad, ¿no? Bueno, a la sociedad, de que eres el efecto de tus genes. Pero creo que de ahí me gustaría también platicar hoy de cuántas veces tú te crees el efecto de las cosas, porque mucho de esta conferencia, y esta conferencia me encantó por eso, era, ¿qué tal? ¿Cuánto estás viviendo en víctima y de qué estás viviendo en víctima? Porque si estás viviendo siendo víctima de tus propios genes, ¿en qué otras cosas también estás viviendo como víctima? Como la víctima de, como el efecto de. Y pongamos víctima como el efecto de.
de algo, donde tú no tienes el poder de elegir, de cambiarlo. Es como que, pues ya me tocó este gen, pues ya así quedó, ¿no? Y ya no puedo hacer nada. Bueno, Tania, es que me he quedado, me he quedado alucinada, ¿no? Porque yo había oído muchísimo esto de la epigenética y, y claro, a mí lo que me llama la atención de este tema es que alguien en algún momento decidiera algo y cómo se crea de una idea una realidad, ¿no? Desde un lugar energético, para que algo se cree, para que una realidad se cree, tiene que haber una cantidad de personas prestando atención a esa idea y desde ahí es cuando se empieza a crear, digamos, esa realidad. Entonces, ¿cuántas historias, cuántas teorías, sí, cuántas teorías realmente damos por válidas, damos por comprobadas, damos, ¿no? Por hecho simplemente porque en algún momento a alguien le interesó que eso fuera verdad. Y esto me recuerda a que hace poquito vi, no sé si fue un documental, no recuerdo dónde, que hablan del tema de la pirámide alimenticia, se llama así, ¿no? Pirámide alimenticia, donde está el cereal en la cúspide y tal. Y por lo visto, esta historia no es una pirámide alimenticia creada por científicos, ni por nutricionistas, ni... Esto es en un momento en Estados Unidos en el que se crea esta pirámide, no quiero mentir tampoco, pero la idea general es que se crea esta pirámide y se crea por, no sé si es un organismo o algo así, que está relacionado pues con los agricultores y tal, vamos, básicamente que lo que interesaba muchísimo era vender cereal y entonces se pone esto como o en la base, ¿no? En la base, ¿no? No recuerdo cómo es la pirámide. Pero al final, como de algo que es una teoría, una idea de alguien, realmente muchas personas le ponen atención y crean una realidad donde eso es una verdad. Y lo mismo pasa con la genética, ¿no? Porque una nota sobre esto es que qué interesante cómo una persona puede cambiar físicamente tanto a lo largo de su vida e ir pareciéndose a su madre, a su padre, de repente a sus abuelos, ¿no? Y es cuánto estás haciendo de la realidad de tu familia tu realidad y se está mostrando en tus rasgos. Y eso es increíble, ahí te das cuenta. ¿Y cuántos niños adoptados son idénticos que sus papás? Era algo que me llamaba mucho la atención hasta que vi este tema de la epigenética y todo este tema energético, ¿no? De cómo nos mimetizamos con el entorno y con nuestra familia. Y eso está brutal, María, porque nos empezamos a mimetizar y adquirir estos programas de la vida, ¿no? Como estos, sí, lo que llamaríamos implantes en algunas técnicas y en otras programas subconscientes o creencias limitantes. Pero es como que vamos absorbiendo todo eso y desde ahí vamos creando y recreando el cuerpo, nuestras acciones, nuestra llamada personalidad. Es como que vamos construyéndolo todo. Yo estuve 2 horas y media sentada escuchando a este señor hablar de todo esto y de cómo el subconsciente se va llenando de toda esta información y que después eso lo vamos aplicando de una forma automática. Y algo que a mí me parece maravilloso, que es de mis primeros aprendizajes cuando yo empiezo mi desarrollo personal y mi desarrollo de conciencia, tomé alguna clase en Ciudad de México a mis 26 años, hace algunos años ya. Y este señor justo hablaba un poco como lo que nos platicaba Bruce Lipton, ¿no? Que el 95% de tus pensamientos son subconscientes, pero tú no tienes acceso a ese subconsciente. Entonces es como todo lo que se guardó en ti, como el disco duro, ¿no? Y eres consciente de ese 5% nada más, ¿no? De conciencia que tienes. Y entonces desde ahí, de ese 95%, son programas que se repiten, pero es que tú no tienes acceso directo, así como de, voy a abrir la carpeta subconsciente para ver qué hay ahí. Y la forma de darte cuenta es con lo que estás experimentando, o sea, lo que tú piensas de lo que estás experimentando, la experiencia te muestra el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a través de la experiencia el programa se va a activar o no, y entonces es ahí donde tú puedes elegir si eres una víctima de tus programas, ¿no? O puedes elegir una acción distinta. Y el tema con ser la víctima de tus programas es como decir, es que así eran mis papás o siempre me enseñaron esto y creer que no hay otra forma de vivir. Eso es que eso te empodera muchísimo porque con el tema, por ejemplo, de las enfermedades, ¿cuántas enfermedades se repiten generación tras generación? Porque la programación, la información se repite y es la que desata, ¿no? Todas esas emociones son las que desatan esos síntomas y esa enfermedad. Entonces, es muy interesante observar las historias familiares, por ejemplo, ¿no? Cuando hay temas
de enfermedades, ¿no? Pues un cáncer familiar, esto ha pasado en mi familia, ¿no? La bisabuela, la tatarabuela, entonces yo tengo todas las papeletas según la genética, pues para morir de cáncer, lo cual es una elección que en este momento no voy a tomar, no sé si algún día la tomaré, pero como creo que es una elección, pues elijo no morir de cáncer. Hay muchísimas otras formas de morir. Entonces, es interesante ver qué programación se ha ido repitiendo en todas esas mujeres que han vivido, cómo ha sido su vida, cuáles fueron sus traumas, sus penas, ¿no? ¿Cuál fue el drama que vivieron todas esas mujeres? Y alucina cuando empiezas a ver la historia familiar, ¿eh? Las elecciones que tomamos, porque son elecciones, como tú has dicho, no somos víctimas de elegimos nuestra vida y si elegimos vivir lo mismo, probablemente suceda lo mismo. Entonces, la información se va a mostrar siempre hasta que se disuelva. Sí, y ahí el tema que a mí me parece súper relevante es que esta información se va a mostrar incluso a veces en forma de un tumor o en forma de cáncer y no por eso está mal y no por eso es equivocado, simplemente es información y no por eso requieres replicar el mismo patrón. O sea, es como estas programaciones que tenemos, porque muchísimas veces no nos dimos cuenta que de los 1 a los 7 años vimos a alguien y dijimos, yo ahora sí voy a encontrar la solución, ¿no? O yo no quiero que esto le pase, ¿cómo le puedo solucionar la vida? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y desde ahí entonces también estamos recreándonos esa realidad para poder decirle, mira, yo ya lo viví también, esta es la solución. Pero lo maravilloso de esto es que jamás va a poder ser la solución para alguien más, porque cada quien tiene su propia realidad, cada quien tiene su historia, y aunque podamos investigar en la historia familiar, no podemos investigar en el subconsciente de esas personas. O sea, nosotros desde nuestro punto de vista podemos tener como, claro, es que esto que vivió es súper duro, ¿no? O esto que vivió es súper tal, pero esa persona jamás vamos a saber lo que realmente vivió, procesó, se puso como programa. Ahora, a mí lo que me parece maravilloso es que a nivel científico, o sea, a nivel celular, se pueda mostrar cómo una célula puede recibir la información, sacar información y te puede recibir, o sea, recibe la información tuya, porque lo que tienen estas células o lo que mostraba Bruce Lipton es que tienen receptores de ti, o sea, de tu energía única, de tu fórmula única. Y eso, yo creo que esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque hay como un interruptor de lo que yo soy, ¿no? O lo que yo estoy diciendo en este momento. Y ahí yo me cuestionaba mucho, ¿no? Es como, porque él hablaba de que puedes vivir de dos maneras, desde el miedo o desde el amor. Y hablaba mucho de este efecto luna de miel, que creo que es su último libro, y como este efecto luna de miel del enamoramiento. Y cuando hablaba de los receptores y estas células que te reciben a ti mismo, planteaba esto, ¿no? Como cuánto vives en el amor hacia ti, te recibes a ti. Yo decía, claro, es que cuánto vivimos enamorados de nosotros mismos. Porque es que entre que estamos tratando de solucionarle la vida a los demás desde replicarnos la historia de alguien más, recreándome eso en mi enfermedad, en mi cuerpo, tal. Y aparte me juzgo un montón porque debería estar haciendo ta, 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 ta. De verdad o sea, se me hace increíble todo lo que se genera a través de este proceso mental. Bruce Lipton es un tipazo. Y cuéntale a España, es que a mí me encanta. Bueno, yo le conocí, fíjate, yo le conocí, conozco pues su trabajo mucho gracias a mi madre, porque era muy fan de este señor. Y es la primera vez que oí la palabra epigenética fue de su boca y la verdad que era algo que bueno, que todo este trabajo ha marcado mucho también mi trabajo, incluso cuando me dedicaba a todo el tema de movimiento, todo lo que era el ambiente que te rodea, ¿no? Estaba también muy relacionado con todo este tema, con el cuerpo físico. Y te iba a decir, Ana, cuéntales el experimento que me encanta, el de la célula, que es muy potente, el de que aislaban una célula de una persona. Ah, claro, este experimento lo hicieron cuando descubrieron los receptores de ti, ¿no? Porque hablaban también de cómo la célula tiene estos receptores, pero cómo es que sabe que eres tú o no. Entonces, lo que hicieron fue aislar las células de alguien, ¿no? Sacar una muestra y llevarlas a 350 metros de distancia y que esta persona tuviera una descarga emocional o como un evento emocional fuerte. Y al mismo tiempo midieron la frecuencia de las células y la frecuencia fue la misma, o sea, la frecuencia energética fue la misma. Y también hablaba de que como mamá
¿no? Cuando tú tienes un bebé, tus células crean, ¿no? O sea, está creada esa vida dentro de ti. Entonces, cuando tú eres mamá, tus células tienen los receptores de tu bebé. Por eso las mamás pueden sentir cómo estás con todo y que estés muy lejos. Porque esas células y esos receptores de esa persona se quedan ahí. Entonces es como que recibes esa energía. Me parece brutal. Así y dije, wow, qué increíble. Porque yo empecé, o sea, cuando yo empecé a los 26 años, que trabajaba en el banco, que mi mente era súper cuadrada, yo no creía en nada de esto. O sea, de hecho, mis amigos del banco me decían como de, ay, sí, Tania, ahora vas a leer auras porque fui a un curso de chakras, ¿no? Y yo, no, claro que no, eso ni existe, ¿no? Y ahora leo más que eso. Pero bueno, entonces el punto con eso es que yo a través de esto fue como decir, ah, claro, es que hay un punto donde todo es comprobable. Y eso es parte de lo que me encanta de la cuántica y parte de lo que hablaba Bruce Lipton también en la conferencia, luego explicar cómo lo explica, nos empezó a mostrar los átomos, ¿no? Como el átomo que conocemos y luego el átomo atómico y luego llegó y puso una imagen en negro y dijo, y esto es el átomo cuántico. Y es ese átomo cuántico que solo si lo observas existe. Y si no lo observas, no existe. Y es un poco lo que hablabas tú en el inicio del podcast. Es como, entonces, muchas personas observando la misma realidad hacen que esa realidad sea posible. Y puedes elegir desde dónde y qué quieres que sea posible en tu realidad. O sea, básicamente es como decir de manera mucho más científica, mucho más estructurada, este tema de todas las posibilidades existen. Porque las posibilidades van a aparecer dado lo que observes. Eso Entonces, es. ¿qué te estás comprobando? ¿Qué te estás diciendo de ti mismo, de ti misma, que te estás comprobando todo el tiempo? Y que te estás comprando esa peli, esa teoría, te estás alineando con ella y a partir de ahí es desde donde estás tú creando esa realidad, ya sea física, ya sea mental, ya sea una proyección de vida, ya sea lo que sea, pero al final es desde ahí. Y a mí lo que me parece increíble, primero es, bueno, pues que la gente muchas veces no crea en todas estas cosas que ya han quedado súper demostradas. Incluso hay muchas cosas que ya están súper demostradas y la gente, como hay tanta sobreinformación o no hay interés o lo que sea, sigue aferrándose a cosas que ya han quedado completamente demostradas, eso pues que son teorías obsoletas. Y, y me parece que los próximos años vamos a ver cosas de este tipo muchísimas, Tania. Creo que se va a acelerar muchísimo todo el tema de comprobación a nivel científico de temas energéticos muchísimos. Es que ya realmente es que ya hay mucho demostrado. Lo que pasa es que la gente se agarra al viejo dogma este de, no, no, es que eso es mentira, no es que eso no existe, no, perdona, es que ya lleva mucho tiempo demostrado. Es que estamos hablando de un señor, ¿no? Que era doctor, que fue profesor de universidad y que, bueno, decidió salirse un poco de todo ese sistema porque realmente lo que se seguía enseñando pues era una mentira comprobada por él, por su equipo y por muchos otros científicos. Entonces volvemos, ¿qué ciencia? Esta es la pregunta que se mostró hace, ¿cuántos? ¿6 años? ¿Qué ciencia? ¿Cuál de las? Hay muchas ciencias, la oficial, la menos oficial, ¿no? ¿Qué Claro, ciencia? porque esto sigue siendo como en la época de, ya sabes, de Copérnico o de Darwin o de Da Vinci, que decían como algo y era como, no, eso no es, ¿no? Y hubo quien se calmó y dijo, ah, bueno, me lo sorteo, pero hubo otros que fueron callados, perseguidos y demás. Y más allá, yo creo que de este tema que decías, ¿no? De cómo nosotros como grupos o como personas vamos creyendo o no vamos creyendo. Pero lo interesante de todo esto es que quizás no se trata de creer, se trata de dudar. O sea, es que no dudamos nada. No En los cuestiona. 70 toma Coca-Cola porque la Coca-Cola es la nueva medicina, ¿no? Ah, no, perdón, tenía mucho azúcar. Ah, cancelado, cancelen la Coca-Cola, bájenle, ¿no? Ya que todo el mundo es adicto, por lo menos en México, a la Coca-Cola. O sea, ¿cuántas, cuántas cosas se creen, nos creemos o nos creemos todos sin cuestionar absolutamente nada? Y parte de eso también lo comentaba Bruce Lipton en la plática, que los médicos están adiestrados. O sea, ya el tema es que hoy los médicos entran a un sistema que ya está totalmente estructurado, totalmente hecho
y donde el experimento va de acuerdo a las normas. Y cualquiera que se sale de esa norma se tiene que salir del del sistema. sistema. Eso es, ¿No? eso Como es. Bruce Lipton, como los creadores de Healy, como el creador del esquío, que también es un aparato de física cuántica, que él está literalmente exiliado en un país de Europa porque no puede regresar a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún país que tenga tratados con Estados Unidos. Entonces es como, y no queremos, bueno, por lo menos yo no quiero sonar y no queremos sonar como esta teoría de conspiración, solamente los invitamos a cuestionarse, porque es como, ¿cuántas cosas ni siquiera dudas? Y te estás creyendo todo el tiempo porque crees que es verdad. Y mientras tú crees que sea verdad, te vas a comprobar que es verdad, ¿no? Es parte de lo que hasta estas mismas personas dicen. Es como, si tú empiezas a creer esto, vas a comprobar esto. Entonces creo que mucho, ¿eh? No, no quiero decir, ahora te digo, fíjate, es que me ha surgido una cosa en relación a eso. Creo que mucho mi invitación va más a esta parte de cómo quieres vivir, desde el miedo o desde el amor. Y si quieres vivir desde el miedo, dale, porque muchísimas veces, y yo he tenido muchas personas que vienen a mis sesiones, que vienen con un miedo tremendo de lo que los doctores les dijeron que les iba a pasar. Y llegan conmigo y les digo, vale, eso es una posibilidad, pero hay muchas otras posibilidades también en esa misma, en ese mismo diagnóstico, porque ni siquiera le voy a poner enfermedad, en ese mismo diagnóstico. Y así como puede pasar esto, que es lo más fatalista que te está diciendo esta persona, puede pasar lo menos fatalista que le ha pasado a muchas otras personas, ¿no? Y también hay una cultura en este tema como de infúndeles miedo para que se porten bien. Por lo menos en México funciona más así el tema de los doctores, o algunos, no todos. Y desde ahí mi invitación es más a, ¿desde dónde quieres vivir y cómo sería si eligieras cosas que te dieran paz y te hicieran sentir amor? O sea, porque también hay seguramente muchos doctores que te van a hacer sentir paz, amor, que estás contenido, que tienes, que estás escuchado, ta, ta, ta. Entonces es como, ¿de dónde quieres vivir tú y qué te estás comprobando? Que la vida es muy difícil, porque también eso es parte de lo que hablaba Bruce Lipton, que, bueno, no sé, tú ibas a decir algo más porque No, no, dale, voy a dale. cambiar el tema, ¿sí? Sí, no, 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 está relacionado. Entonces, o sea, que hablaba Bruce Lipton, ¿no? Esta parte de desde dónde quieres vivir y cómo te hablas a ti. Porque tú estás programando tu mente todos los días. Ya la programaste a los 1 a los 7, pero sigues repitiendo el programa y ese programa sigue activo y te sigue hablando todas las mañanas, todos los días para decirte que no eres suficiente, que vas a tener un día súper malo, que la vida es súper dura. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo tu programa? Porque eso sí es lo que tú te repites, eso es lo que tú puedes cambiar ya más allá de la genética, ya más allá de todo. Y quizás con eso tu cuerpo se empieza a sentir mejor. Pero si todo el tiempo estás, estoy cansado, tengo una vida muy difícil, la vida es muy dura, yo no tengo posibilidades, no, yo de pobre nunca voy a salir, uy, no, nadie me va a amar, soy bien, no, yo decía, soy muy difícil de amar. Entonces dije, ah, órale, ¿no? Esa era una de mis creencias, de es que soy una persona muy difícil y soy una persona muy difícil de creer. Y te vas comprobando las creencias hasta que tú las cambias. Entonces, mi invitación es eso. ¿Qué tal que dudas y empiezas a ponerle atención a tú que te estás diciendo? Porque tú tienes elección. Fíjate, y mira, voy a usar esto que quería decir para el cierre, ¿no? Porque en un momento estaba pensando, wow, es que al final con toda la sobreinformación que hay y al final no sabes qué hacer muchas veces, ¿no? Y fíjate, somos muy afortunados justamente por esto, porque hay mucha sobreinformación, pero hay una cosa que no falla. Hay algo que siempre vas a poder usar y que va más allá de la nueva moda, de la nueva dieta, de bebe Coca-Cola o fuma cuando estás embarazada, que también esto existió en algún momento, ¿no? Fuma para adelgazar, o sea, es que era una locura, ¿no? O quizá funcionaba fantástico y bueno, hubo un montón de mujeres felices fumadoras, no lo sé. Eh, el tema es, pregúntate a ti, lo que siempre decimos, ¿no? Realmente esto, a mí beber Coca-Cola me hace muy feliz, le sienta muy bien a mi cuerpo, me relaja muchísimo, siento paz cuando bebo Coca-Cola, pues bebo Coca-Cola. Pero si a ti te chirría, hay algo que no te está sentando bien, no te gusta, y así con todo, con lo que oigas en la tele, con lo que digamos nosotras, con todo. Al final, sigue y escúchate, porque mejor que tú, nadie sabe lo que requieres en cada momento y qué es verdad y qué es mentira para ti. ¿A qué me ha quedado bien, Tania? Sí, maravilloso. Y voy a tomar las palabras de lo que es mentira y verdad para ti. Desde, ¿eres tú o es tu patrón?
Cuando es una mentira, es el patrón que te has repetido, es la creencia limitante, es la mentira que tú te estás contando. O sea, porque luego este lenguaje a mí me quedaba como, ¿qué? Entonces, ¿me están mintiendo? No, es que tú te estás mintiendo a ti mismo y estás actuando desde ese patrón, desde esa idea, desde esa promesa, desde esa lealtad, mintiéndote a ti, diciéndote que esa es la verdad, que eso te genera más estrés, te genera mucho más ruido mental. Justo lo que decía María, ¿no? Sientes un quiero, pero no quiero, porque al final tú ya sabes, porque tú ya pensaste una vez que no querías, una vez que quizás no era bueno para ti. Y con esa vez, es que esa es como lo que llamaríamos intuición, tu saber, tu ser, esa parte de ti que quiere vivir relajada, o que ya podría vivir relajada, ¿no? Eso es un músculo a entrenar, que si lo entrenas, te lleva a realidades totalmente distintas a las que tú vives hoy. Amén. Aleluya. Hermanos, hermanas, seguid vuestro saber, por favor. De aquí a 4.000 personas en Rotterdam voy a dar mi siguiente conferencia. Ya. Muy bien. Pues Bueno, sí. pues muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Esperamos que esta conversación os haga cuestionaros muchísimas cosas y que si no conocéis a Bruce Lipton, por favor, ir a mirar quién es este hombre porque es que es un tesoro para la humanidad. Y Y, también tiene en su página algunas técnicas de cambio de creencias. Y chicos, si esto les mueve, les resuena, les da mucha calma, busquen técnicas de liberación de creencias, investiguenlas bien, no todas funcionan, pero intenten, y si no, empiecen ustedes en la mañana, háganse una pregunta, ¿cómo me puedo divertir hoy? ¿Cómo puede ser mi día mejor? Díganse, va a ser un gran día, ¿no? Y pues bueno, nos vemos en el próximo, y por próximo. supuesto, pueden, si quieren, ir a nuestro canal secundario principal, Vive sin Estrés con Tani y María, que ahí tienen un montón de ejercicios y de cosas y más que va a haber para todo este tema de pues eliminar todas estas creencias, herramientas de desarrollo personal, energético, madre mía, es que tenemos ahí de todo, Tania. Así que le den a la campanita y Que se que se suscriban. suscriban aquí, que se suscriban al otro canal que tenemos de Tania y María y Vive sin Estrés, que vengan a una sesión con nosotras nos dedicamos a eso, Que que se apunten a ¿qué más nuestro club, quieren? Y que se si no, apunten a nuestro club, que tenemos un club también, ¿vale? Que se apunten y ahí estamos todos los días matando creencias limitantes, ¿eh? y- Y friéndolas con Gili. exacto. Y si no, pues déjenos aquí, o sea, si nada de esto se les hace paz y calma, lléguenle, no, no es cierto. Entonces, ¿qué coño quieren, Tania? Si no quieren nada de eso, ¿qué mierda quiere esta gente? Déjenos aquí en este video o en este audio, déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, su creencia limitante, su juicio. Qué Comenten. buena esa. Esa es muy buena. Deja tus creencias limitantes aquí, me encanta. Déjanos tus creencias limitantes, déjenos todo lo que este podcast te dijo de que no, no es verdad. Échenos todo ese hate, le llamarían ahora, por favor. Sí, Comenten. sí, Estamos muy agradecidas de recibir su amor y su no amor. Así que, me encanta. Y su odio. y su Gracias. odio también. Recibimos todo. ¿Cuánto más podemos recibir de ustedes? Nos vemos en el próximo. Historias de Adiós. Dementes. Dementes. Dementes.